Bueno, pues nada, pues seguimos, con la secuencia de ponentes y ahora pues vamos a tener con nosotros, espero, a Giovanni. Giovanni, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Con ¿Qué quién tal, hablo? Giovanni? ¿Quién me Con habla? Albert, con Albert. Ah, Albert, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, mi hermano. Igualmente, un placer tenerte aquí, amigo. Un Es para placer mí para mí. ha sido un verdadero, es un verdadero placer. Bueno, voy a hablar de Giovanni en primer lugar. Giovanni, bueno, aparte de amigo y, y una persona con la que tengo una conexión pues muy entrañable, ¿de acuerdo? Pues es un fenomenal astrólogo, está centrado en astrología horaria, es un colega, practica también como yo esta rama de la astrología. Es una persona que lleva muchos años en esto de astrología, inicia sus estudios de astrología en 1981, es consultor y profesor de astrología, conferencista internacional, es autor de 10 libros de astrología horaria y es director del Centro Profesional de Investigaciones Astrológicas de Prinas, Colombia. Es autor de los relojes cronológicos de la vida y pues ha publicado muchos artículos e investigaciones publicadas en revistas y congresos internacionales. Entonces, bueno, nos va a hablar del parte de la fortuna. Y bueno, él indica pues, que los astrólogos han ajustado el significado de la parte árabe de la fortuna, todo aquello que nosotros con beneficio. Entonces dice que allí donde esté ubicada la parte de la fortuna en toda carta, pues la vida estará de color de rosa. Y lo que insinúa, lo que va a demostrar, de acuerdo, Giovanni, a lo largo de esta charla, pues es nada más equivocada. Entonces, bueno, pues estoy en ascuas de ver pues cómo vas a desarrollar tu tema. Y en fin, pues tienes asignados 45 minutos, ¿de acuerdo? Y cuando se cumplan los primeros 40, pues yo te avisaré de que te quedan 5. Luego tendremos también pues un turno de preguntas. Y nada, cuando quieras, pues si te parece bien, empezamos. Giovanni, Albert, ¿tienes que compartir pantalla o no? sí, voy a compartir pantalla y vamos a usar el PowerPoint de mi computadora, ¿no? Perfecto, cuando quieras. Muy Ok, bien, pues adelante. dame entonces, yo pongo el PowerPoint. A ver, no estoy consiguiendo ingresar acá. Voy a compartir pantalla en este momento. Ustedes me dicen si se está viendo allí perfectamente el PowerPoint. Sí, ponlo pantalla completa y comprueba que se cambia la diapositiva. Sí, sí, se ve entonces la diapositiva inicial. Sí, pero no sé, tienes que ponerlo en modo presentación. Y a ver, Ahí cambia. ya quedó grande, ¿verdad? Perfecto, sí. A ver, cambia. Voy a hacer un ensayo de cambiar. ¿Cambió? Sí, perfecto. Ok. Entonces, empiezo entonces en este instante. Adelante, adelante, Giovanni. Bueno, un saludo muy, pero muy cordial desde Cali, Colombia, al suroccidente. CEPRINAS es la institución que yo dirijo en la ciudad de Cali, el Centro Profesional de Investigaciones Astrológicas, y lo que ustedes justamente van a escuchar y ver en el día de hoy es una de esas investigaciones. Este es el título de mi conferencia, la parte de fortuna sin fortuna. Por supuesto que es un título insinuante, ¿no? Es un título como para despertar al menos la curiosidad de todos aquellos que estamos en el mundo de la astrología. Así entonces, pretendo llevarlos a un conocimiento que sea más seguro y más eficiente frente a la parte de la fortuna. Empecemos por acotar la definición más común, la que solemos leer en los libros de astrología. Dice que la parte de fortuna es un punto de armonía, representa un cambio imprevisto, a menudo en el sentido positivo. El parte de fortuna es sinónimo de dinero, de reconocimiento y de éxito en la vida, donde la fortuna nos sonreirá, el tesoro del consultante. Esto se ve bien, o sea, suena bonito, la verdad hay que decirlo, pero personalmente yo considero que esa no es la única posibilidad interpretativa
para un parte tan determinante dentro de una carta natal. Es más, si me apuran un poquito, yo me alinearía del lado de todos aquellos que dicen que este significado es erróneo, está equivocado. John Frawley, el maestro inglés, en su manual de astrología horaria versión extendida, al respecto de la parte de la fortuna, mire lo que nos ha escrito. Hice demasiado caso a los textos antiguos aquí, especialmente en los comentarios sobre dinero. Tanto en astrología natal u horaria, nunca hay una conexión directa entre fortuna y la fortuna material. John Frawley, sin duda alguna, es una autoridad y es alguien que a través de su experiencia ha venido demostrando la validez de la astrología antigua o clásica. Por ende, es una persona autorizada para dar este tipo de opiniones. Yo quiero resaltar de manera significativa aquello de tanto en astrología natal u horaria, nunca hay una conexión directa entre fortuna y la fortuna material. ¿Cómo no creer en esa opinión de John Frawley si los maestros astrólogos que nos precedieron siglos atrás, eso que nosotros entendemos como parte de fortuna o parte del alma, era el fundamento a partir del cual ellos calculaban los 7 pilares de la evaluación espiritual de un ser humano? Allí están los 7 pilares. O sea, este es un punto focal del estudio, del enfoque de la astrología de los siglos que nos han precedido. Y solo reconocer la existencia de estos partes, lo mínimo que nosotros podemos acercarnos es reconocer la sapiencia, la inteligencia, ese dote especial que tenían nuestros maestros del pasado para la dedicación total a la astrología. No perdamos de vista, por favor, que en el momento en que esto está sucediendo, astrología, espiritualidad, religiosidad, eran un solo conjunto en cierta manera. Así entonces, el astrólogo de aquel momento tenía una responsabilidad de conducir a ese consultante, a esa persona, por su senda espiritual, que es única, que es individual, y conectarlo con Dios. Esa era la función prioritaria del astrólogo de aquel entonces, cuando se estudiaba en la carta del individuo estas diferentes partes árabes que conforman los 7 pilares de la evaluación espiritual. Para que entendamos hacia dónde es que los voy a dirigir a ustedes para finalmente alcanzar un significado que sea válido para la parte de la fortuna, quiero inicialmente empezar por lo más opuesto a la parte de la fortuna. Situémonos en el infortunio. La fórmula del infortunio es ascendente más Marte menos Saturno. Lo que destacamos allí es la presencia, la fusión de los dos considerados maléficos por excelencia. Marte, el maléfico menor, Saturno, el maléfico mayor. Efectivamente, cuando uno observa el infortunio, se entiende por qué el infortunio produce esas sensaciones de tristeza, desesperación, de que algo no funciona bien, de que algo no está dentro de lo esperado. No en vano, las otras partes que igual tienen un sentido negativo para nosotros, también incluyen a Marte y Saturno como parte de su receta. Entre ellas, la parte de la enfermedad, la parte de los enemigos, la parte de las cirugías y la parte de la violencia. Así entonces nos queda claro que efectivamente infortunio está cargado de algo que no es afortunado. Si esa misma o ese mismo razonamiento lo usamos para la parte de la fortuna, cuya fórmula es ascendente más luna menos sol, lo primero que tenemos que reconocer es la total ausencia de los 2 planetas que consideramos benéficos. El benéfico menor, Venus, y el benéfico mayor, Júpiter. Brillan por su ausencia. Así entonces, ya es un cuestionamiento objetivo.
¿Por qué si la parte del infortunio está cargada de infortunio? ¿Por qué la parte de la fortuna, siendo que quiere significar algo afortunado, por qué no está cargada de la fortuna, de los dos planetas afortunados? Yo lo que estoy notando allí es la presencia significativa de los dos luminares, luna y sol. Me podía quedar el resto del día ubicando significados tanto para la luna como para el sol. Y bien que esos significados fueran consecuentes uno con otro, o bien antagónicos, y por ningún lado logro llegar a algo que me convenza de que esa combinación sol-luna me traduce algo que sea feliz, exitoso, satisfactorio. No lo encuentro. De verdad que no lo encuentro. Si hablamos del Sol y la Luna, claro que estamos hablando de dos planetas sumamente significativos para la vida. El Sol es la parte luminosa, es el astro del día, la Luna la noche. El Sol es caliente, seco, la Luna es fría, húmeda. El Sol es la vigilia, la Luna es la noche, la conciencia, la inconsciencia. No importa dónde llegue yo, no me encuentro con algo que me diga fortuna. Y cualquiera fuera el resultado de la Luna y el Sol, se decanta, se adentra dentro del ascendente, que es la estructura física de cada uno de nosotros. Estamos hablando del concepto más válido de la vida humana, porque en el ascendente está un ser humano como cualquiera de nosotros, que tiene unas características que son las que definitivamente lo identifican como parte del colectivo humano. Tiene vida, tiene salud, tiene vitalidad y existe. Es un ser vivo. Y ese ser vivo es el producto de esa resultante del Sol y la Luna. Se lee cotidianamente que la Luna y el Sol son los artífices, el fundamento sobre el cual se valora la salud y la vitalidad de un ser humano. Correcto, muy correcto. Y eso, insisto, termina decantándose en el ascendente. En la triada típica de alma, espíritu y cuerpo. Y si estamos hablando necesariamente de salud, de vitalidad, quiero recordarles algo que es de nuestra entera cotidianidad. El Sol y la Luna son los regentes de los ojos tanto de los hombres como de las mujeres. Y los ojos nos fueron dados para ver bien. Así de sencillo. Los ojos nos fueron dados para que nos tomemos el trabajo de ver correctamente por dónde vamos. No pierdan de vista ese significado, por favor, va a ser importante. Otro factor destacable de esa combinación Sol-Luna es la tendencia eterna, o hasta ahora ha sido así, de la búsqueda del perfecto equilibrio. Acabamos de iniciar el equinoccio de primavera, ¿verdad? Allí en ese momento del equinoccio, el día tiene igual cantidad de luz, igual cantidad de oscuridad. 12 horas de día, 12 horas de noche. Allí hay un equilibrio perfecto. Los científicos, los que se la pasan midiendo el cielo, nos dicen que el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero que la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra. De tal suerte que en un momento de eclipse de Sol, eclipse total, los dos discos se alinean de manera tan idéntica, tan perfecta, que ninguno es más grande que el otro. Ese es un equilibrio perfecto. ¿Quién puede dudar de eso, por favor? Además de maravillarse. Otro factor sumamente clave que nos ofrece el Sol y la Luna es esa parte antigua, digo yo, en la que el hombre como comunidad era un nómada. Iba
avanzaba simplemente por buscar una mejor expectativa para su vida, mejor alimentación tal vez. En algún momento dejó de ser nómada y pasó a ser un ser sedentario. Lo nómada es asunto solar y lo sedentario es asunto lunar. Sedentario significó que estableció un lugar de hábitat, aprendió a cultivar la tierra y a surtir sus alimentos, aprendió a la crianza de animales. Y eso fue posible gracias a la existencia en ese momento de lo que se entiende como calendario solar y calendario lunar. Esa era la forma como el hombre orientaba y medía su vida, el concurrir de su vida. Es cierto, hoy en día nosotros ya no medimos nuestra vida, nuestros acontecimientos a partir de calendarios lunares y solares, pero aún así seguimos midiendo los eventos de nuestra vida, coleccionándolos históricamente a partir de las mediciones de tiempo que nos aportan el Sol y la Luna. El Sol nos da días como la unidad básica y nos da años. La Luna nos da las dos intermedias, semanas y meses. Cualquiera de nosotros mide los eventos de su vida a partir de esa realidad, ese tiempo que yo acabo de mencionar. Yo puedo decir en este momento, hace 3 meses Roger me ha conectado y bueno, hemos hablado de este congreso. Puedo decir, hace 2 días empezó este congreso. Yo por lo menos, yo no mido mi vida, mis eventos en lustros o medidas similares, no, de ninguna manera. Así entonces, después de este relato que les he participado de la importancia del Sol y la Luna, tenemos que llegar sencillamente a la conclusión primaria de el Sol y la Luna es el fundamento cierto, sagrado, básico, como lo queramos ubicar, para la existencia de la vida en este planeta que nos ha tocado. ¿De acuerdo? Toda especie que nace, crece, se reproduce y muere, depende para su accionar de la integración, del actuar del Sol y la Luna. No nos escapamos de eso, ¿verdad? Así entonces, con ese relato que acabo de mostrarles, podemos entender de mejor manera esto que yo llamo clave de interpretación, de la parte de la fortuna, sin duda alguna, ¿correcto? Primero que todo, la parte de la fortuna es un punto donde nos exigen ver correctamente. Y como la carta astral de un ser humano son 12 posibilidades, 12 tipos de eventos, está claro que nuestra mayor atención, nuestro enfoque está en uno de esos 2 eventos. Y ese ver correctamente, es el fundamento a partir del cual vamos a lograr el llamado equilibrio, que ojalá sea perfecto. Por lo menos que sea un equilibrio consistente. Solo cuando vivimos ese equilibrio es que en verdad estamos viviendo algo que cada uno de nosotros de manera individual identifica como fortuna, algo afortunado. Lo que comúnmente la gente llama felicidad, éxito, fortuna, son cosas individuales. Cada uno entiende el éxito y la fortuna de una manera completamente diferente. Y antes de ir ya a la parte de los ejemplos, a la parte práctica, quiero también que retengan en su memoria esta nueva clave de interpretación. Es valiosa, es súper importante. El dispositor de la parte de la fortuna es el factor clave. Clave en todo sentido. Ese dispositor nos muestra, por ejemplo, si será fácil o no lograr el equilibrio del que tanto hemos hablado.
¿Cómo hacer el proceso para lograr eso que promete la parte de la fortuna? Y de la calidad del dispositor de la parte de la fortuna, vamos a entender la facilidad o la dificultad para lograr ese acto afortunado. Así que sin más, de una vez, vamos a los ejemplos. Este ejemplo número 1 es de un sujeto masculino. Y observen por favor dónde está la parte de la fortuna. La tenemos aquí justamente pegada, ceñida, en lo que comúnmente se llama conjunción con la cúspide de la casa número 8. Quiere decir que allí es donde está lo que realmente el sujeto de esta carta tiene que ver con mayor claridad. Es allí donde tenemos que ser observadores de primer nivel. Es allí donde nos jugamos algo importante. La casa 8 tiene dos temas que son determinantes, son relevantes en ella. El dinero ajeno y la muerte. ¿Tendrá más significados? Claro que sí, pero esos son los dos significados más consecuentes. Así que, si hablamos de dineros ajenos, estamos hablando necesariamente de préstamos, endeudamiento. Así que este señor de esta carta está obligado, si aspira a tener una calidad de vida mejor, a observar correctamente sus expectativas a la hora de solicitar y recibir dinero ajeno. No voy a decir en este momento que prestar dinero sea malo, no, 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 ni más faltaba. Seguramente muchos de ustedes, la casa que ahora tienen o el auto que disfrutan diariamente, es producto de un préstamo bancario, del uso de tarjetas de crédito. No, entonces no es malo tener préstamos. Lo malo es no entender en qué me estoy metiendo realmente. No pierdan de vista que el mundo nos ha mostrado infinidad de casos en los que la persona cuando entiende que sus deudas son impagables, que está ahogado hasta el cuello, ha decidido terminar con su vida, se ha suicidado. Si no vemos bien, el equilibrio no es lograble. Observen que esa casa 8 está conectada con la casa 2 y forman el eje financiero. En la casa 2 está el dinero que yo tengo en mi poder, el dinero que tengo a mi disposición. De tal suerte que el perfecto equilibrio, en este caso concreto, sería tomar deudas, endeudamiento, que la persona efectivamente pueda cubrir con sus ingresos. El equilibrio entonces es un endeudamiento que efectivamente puede ser colmado, cubierto. Eso parece sencillo y efectivamente lo es. El problema es que nosotros como seres humanos no actuamos en consecuencia. Júpiter es el dispositor de la parte de la fortuna. Y aquí está en el signo de Leo. Muy pegado a la cúspide del ascendente. Quiere decir entonces que ese Júpiter hace parte de la misma persona. Actúa o influencia el sector número 1. Que sea Júpiter ya nos pone en sintonía frente a lo que Júpiter suele darnos. Abundancia, prosperidad, beneficios. Y eso está bien. Eso está bien. El problema de la expansión que promete Júpiter es cuando nos excedemos, cuando pasamos el límite y peor aún cuando no lo conocemos. Si esta persona desconoce cuál es su capacidad real de pago, está claro que te va a terminar en un lío tremendo con el banco y a lo mejor va a perder la casa que hipotecó. Así que Júpiter es la historia de ese globo que estamos inflando. Inflamos, inflamos y perdemos el control hasta dónde podemos inflarlo, finalmente termina explotando en nuestra cara. Ese es el riesgo de Júpiter. Perder el límite, exagerarnos. El pecado capital de Júpiter, recuerden que es la gula. Comer más de lo debido. Tomar más de lo debido.
endeudarse más allá de lo debido. Que Júpiter esté tan pegado al ascendente o haciendo parte del ascendente lo puedo interpretar de dos maneras básicas. Y ya el mismo consultante determinará cuál es la que él o para él se activa mejor. O bien la conexión de la casa 8 con la casa 1 a través del dispositor de la parte de la fortuna centra la total responsabilidad en la persona. Aquí no se puede llamar a decir, es que me recomendaron, es que me ofrecieron y simplemente yo me dejé llevar. No, señor. Aquí hay una responsabilidad 100% suya. Esa es una. La otra es que el préstamo válido que tiene sentido en la vida de esta persona debe ser para solucionar cosas que atañen exclusivamente a la vida personal de este ser. Lo menos es pensar, él asume la total responsabilidad del préstamo. Ese Júpiter que tenemos aquí en nuestra carta en 0 grados 41 minutos de Leo es un Júpiter que tiene dignidad accidental y dignidad esencial. Está en su propia triplicidad, lo que dice entonces que ese Júpiter actúa en positivo. En positivo, pues significa que le va a facilitar enormemente a la persona ese trabajo, ese acercamiento a los préstamos. Sin duda alguna, en la vida de este personaje, de este señor de esta carta, efectivamente los bancos le llaman a ofrecerle créditos, préstamos, a muy bajo costo. Le envían tarjetas de crédito que él no necesita. Ahí está la responsabilidad de él. Lo tomo, lo dejo. Ya tengo 3 tarjetas de crédito, ¿para qué quiero una más? Ese actuar así, consecuente con eso, es el verdadero acto afortunado. Esa es la realidad. Ese es el fundamento a partir del cual entonces esta persona no solamente entiende en qué se está metiendo, sino entiende la manera correcta de actuar, logrando el perfecto equilibrio y por ende algo de la casa 1, una vida saludable. Vamos al ejemplo número 2. Este es un ejemplo, una carta horaria relacionada con la salud de la próstata. La casa séptima es la casa del sistema o aparato reproductor tanto masculino como femenino, por ende, Júpiter es regente de la próstata en esta carta. Por favor, ubiquen la parte de la fortuna aquí, mírenla. Aquí está en la casa 10. Quiere decir que allí es donde está lo que hay que ver. Es allí donde surge la posibilidad del equilibrio. Y para alguien que tiene un problema, una enfermedad, un malestar en la próstata, pues el equilibrio es restablecer la salud de la próstata. Observen por favor lo maravilloso de esta carta, que el dispositor de Júpiter, la próstata, ese dispositor inclusive nos hablaría de la causa del por qué la próstata está infectada, dañada, en fin. Este dispositor de la próstata, que es Venus, está pegado de manera muy cercana a la parte de la fortuna, dándole como un énfasis al sector número 10. Y dentro de un contexto médico como el que nos asiste, la casa 10 representa el tratamiento y la medicación a que diera lugar el tipo de dolencia. En la casa 10 también están los profesionales que ejercen su profesión y que son destacados pública y socialmente. Si este sujeto logra entonces ser atendido por el mejor urólogo de su entorno, de su ciudad, díganme ustedes cómo eso no va a ser un acto de fortuna. ¡Qué fortuna tener la posibilidad de que lo atienda el mejor urólogo de la ciudad! Y consecuentemente le mande el mejor tratamiento. O por lo menos sea valiente y le diga la verdad frente a la condición de su próstata. Un tercer ejemplo. Local en venta. Bueno, este es un local comercial aquí en la ciudad de Cali, en un centro comercial, por supuesto. Todo bien inmueble, toda propiedad está representada por la casa número 4. Y observen dónde está la parte de la fortuna, en la casa número 5. Es allí donde hay que ver. Es allí de donde salen los argumentos para establecer, lograr el equilibrio. Y miren qué maravilla esta carta.
el dispositor de la parte de la fortuna, que es Saturno, está pegado de manera significativa a la cúspide de la casa número 10, que en el contexto en que nos movemos ahora, que es un contexto de compra y venta de un inmueble, la casa 10 es el precio de ese inmueble, el precio de compra o el precio de venta. La casa 5 significa, en este contexto que nos movemos, el beneficio de cualquier inmueble que se tenga. La casa 4 también es la familia, por ende la casa 5 sería el patrimonio financiero económico de la familia. O sea que la clave de resolver este tema está en cómo llegar a un punto de equilibrio perfecto entre lo que aspiro a recibir como un beneficio de la venta del inmueble. ¿Cómo equilibrar eso? De tal manera que no gane pues de una manera tan exagerada, pero por lo menos gane mucho más de lo que se considera la parte mínima, la mínima utilidad. El ejemplo 4 es una casa en venta, otro inmueble, y qué significativo que justamente en la cúspide de la casa 4 esté la parte de la fortuna. Ver bien, ver entonces el tipo de inmueble que se tiene, cuál es la condición real de ese inmueble. Decidir para qué sirve ese inmueble. Mercurio, que es el dispositor de esa parte de fortuna, se ubicó en la casa número 9. Y allí tenemos muchas posibilidades para hablarle al dueño de la casa. Primero, la casa novena es un asunto de legalizar las cosas, de tener los documentos que le dan la legalidad a la persona frente a algo. Pero también la casa novena nos puede servir para advertirle a la persona el tipo de comprador más optativo que pudiese tener. En la casa novena están las universidades, las academias, todas aquellas entidades que se relacionan con algo internacional, las embajadas, por ejemplo. Hay mucho contenido allí en la casa novena. ¿De acuerdo? Como Mercurio está en Acuario, que es un signo de aire, pues perfectamente podríamos pensar que la casa debe estar, para ser más atractiva, cerca de vías de comunicación. Bueno, muchas cosas podríamos hablarle a la persona, pero lo cierto es que el dispositor es clave para identificar los escenarios factibles para lograr la venta. Y estamos hablando de Colombia, donde el mercado inmobiliario pues tiene sus alzas y bajas, sin duda alguna. El ejemplo 5 es la revocatoria del mandato. Revocatoria del mandato del que fuera por aquel entonces, en el año 2013, el alcalde de la ciudad de Bogotá. Estoy hablando de Gustavo Petro. El Procurador General de la Nación logró su destitución y lo inhabilitó como por 20 años para ejercer cargos de elección popular. Observen dónde está la parte de la fortuna en esta carta, por favor. Aquí está. Ceñida a la cúspide de la casa novena, que es la casa de lo internacional. Exactamente. Exactamente. Tengo que decir que la Comisión Internacional de Derechos Humanos sentenció que en un plazo máximo de 48 horas, el que también fuese para entonces el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, debía restituir al alcalde Gustavo Petro en su cargo, algo que efectivamente se cumplió. O sea que haber visto la parte de la fortuna en la casa novena era la determinante para saber cuáles eran las expectativas, tanto para el procurador como para el mismo alcalde Petro. Este ejemplo es muy lindo, sin duda alguna. Ejemplo 6. Compra de una tablet. Bueno, eso parece sencillo. Comprar una tablet es cuestión de ir al almacén y de acuerdo al presupuesto que tengas, te compras una tablet. Pero para esta persona tal vez comprar una tablet tenía importancia. Y toda tecnología, y más una tecnología que es para manejo de información, mensajería y todos estos temas, queda bien con Mercurio.
Y Mercurio en esta carta es justo el dispositor de la parte de la fortuna, que está en la casa 6. O sea que lo que hay que ver, donde empieza realmente el equilibrio, el beneficio, la fortuna, es en la casa, en los temas propios de la casa 6, empezando porque ahí está el taller donde hay reparaciones. Eso traducido a un lenguaje más claro sería la garantía que le dan al cliente por comprar una tablet. Una garantía que le permita a él tener la seguridad de que cuando se le dañe, efectivamente va a haber quien le responda, quien se la repare, quien le cambie los repuestos que sean del caso. Así que si él se va a comprar una tablet y no tiene en consideración la garantía, pues entonces, carajo, está ya apuntando a una circunstancia enojosa. En vez de ser una circunstancia cómoda, feliz, termina siendo una circunstancia totalmente plagada de dificultades. El ejemplo 7 es un ofrecimiento laboral. Observan, por favor, aquí la parte de la fortuna. Está pegada a la cúspide de la casa 2. A la persona de este ejemplo le ofrecieron un empleo en una entidad prestadora de servicios médicos. Aquí en Colombia le llamamos EPS. Finalmente, siendo un buen empleo, un empleo que cualquiera quisiera tener, el consultante se dio el lujo, digo yo, se dio el lujo, de rechazar ese ofrecimiento. Simplemente la explicación que él me dio es que el ofrecimiento laboral, el ofrecimiento salarial no cubría, no llenaba sus expectativas. Parece entonces consecuente, de manera contundente, que el asunto que hay que ver, el asunto prioritario, si se quiere, esté relacionado con la casa 2, donde acumulamos dinero, donde tenemos nuestra cuenta bancaria. El ejemplo número 8 es otro caso relacionado con asuntos laborales, es una acción laboral. Bueno, la pregunta en esencia del consultante es si él puede volver a abrir su taller de reparaciones electrónicas. En el momento de la pregunta, él está empleado, él es obrero de otra empresa. Efectivamente, la carta mostró que lo más conveniente para él era seguir siendo empleado. Y esa fue la respuesta que yo le suministré. La verdad es que él se sintió muy incómodo con esa respuesta. Digamos que yo no logré alegrarle el día con esa respuesta que le di. Una respuesta negativa a su deseo de tener unas expectativas mejores laboralmente hablando. Si observamos la parte de la fortuna aquí, en esta carta, está pegadita a la cúspide de la casa 3, que es la casa de los pensamientos, la casa de las ideas, la casa de la forma como nos comunicamos. Quiere decir entonces que en la mente de este personaje siempre existió una idea que estaba relacionada directamente con el dispositor de la parte de la fortuna, Venus, en la casa 10. La casa del jefe, la casa del que es dueño de sus opciones sociales, públicas y profesionales. Eso, si lo tenemos en cuenta desde el inicio de la consulta, está claro que vamos a tener un punto de referencia para enfocar mejor las cosas a la hora de darle la información al consultante. El ejemplo 9 es un cheque extraviado. Esta pregunta me la hicieron desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, hay una funcionaria dentro de una empresa en Guayaquil que ha perdido un cheque que está bajo su responsabilidad. Y observen, por favor, dónde está la parte de la fortuna. Aquí, en la casa número 7. Que la casa 7 es la casa de los que son iguales a mí, que tienen igual nivel, igual estatus. Y efectivamente, otra asistente, otra secretaria de una de las oficinas de allí, fue quien le reintegró el cheque a la consultante. La luna, que es la dispositora de esta parte de la fortuna, está en casa 2. Y ello allí puede estar relacionado, siendo que la luna es tan emocional y tan miedosa en cierta manera, o en el reconocimiento mejor de que la desaparición del cheque implicaba el riesgo de que ese cheque fuese luego cobrado. Y si ese cheque llega a ser cobrado, está claro que a la funcionaria encargada de ese cheque le tocaría cubrir con su propio dinero
el valor de ese cheque. Ejemplo 10. ¿Quién no se acuerda del grupo ABBA? La pregunta va orientada hacia ellos van a regresar a los escenarios y retornar a su exitosa carrera de los años 70 y mediados de los 80. La parte de la fortuna se ubicó aquí en el sector número 4, que es el sector de la oscuridad. La casa 10 es el sector donde hay más luz, donde todo brilla, donde hay más posibilidad de ser visto. Está claro que en la casa 4 nadie me va a ver. Y el dispositor de esta parte en la casa 12 refleja exactamente lo que uno de los integrantes del grupo ABBA dijo. Preferimos y deseamos mantenernos en nuestro anonimato, que la gente nos recuerde por lo que hemos sido, por lo que hemos sido. La parte de la fortuna en la casa 4 pues deja entrever que allí hay que ver es que esa decisión de volver o no volver es un asunto que se debe discutir en familia. No pierdan de vista que el grupo ABBA era conformado por 2 parejas de esposos. El ejemplo número 11 es un proyecto literario y este ejemplo me concierne mucho a mí. Yo soy el consultante. En 2015 había el interés de dictar un seminario y participar en un congreso que anualmente, allá en Caracas, Venezuela, organiza el colega y amigo Carlos Dunn. Bueno, finalmente por razones políticas y la convulsión del país no pude ingresar. Me tocó regresarme. Ya estando en casa, aquí en Cali, pensé en la posibilidad de que ese material que yo había preparado para ese congreso pudiese ser presentado en un formato libro. Ese era el pensamiento mío, pero mire lo que dice la carta. La parte de la fortuna está en la casa 4, otra vez el mundo de la oscuridad. No en el mundo, no en la casa 10, que es el mundo de lo que se ve. Y el dispositor, Mercurio, que es muy adecuado para algo relacionado con escribir, con publicar, con libros, en fin, está bien. Pero está en la casa 6, que es la casa de la enfermedad. Y además está combusto. Y el combusto es como una muerte sentenciada con mucho tiempo de anticipación. Finalmente yo decidí abortar este proyecto y ese material lo uso regularmente en los seminarios que dicto tanto aquí en Colombia como en otros lugares del mundo. Finalmente el ejemplo 12 se lo debemos al doctor Felipe Oliveira. Felipe Oliveira, o con Felipe Oliveira yo estoy en deuda. Fue él, a través de sus enseñanzas, de sus ejemplos, quien me sembró la idea de esculcar más a fondo la parte de la fortuna y revisar ese significado que tenemos como cotidianidad. Giovanni, 5 minutos. De acuerdo. 5 minutos. Para el doctor Oliveira, la parte de la fortuna significa el asunto más importante, el núcleo de la pregunta, lo que en colombiano nosotros diríamos el meollo, el asunto en cuestión. Probemos eso que dijo el doctor al tiempo que verificamos lo mío. Efectivamente, el tema trata de al doctor, la mascota de él, una perra, se ha enfermado y bueno, rasquiña, la piel se le está pelando, en fin, es terrible. Lo han llevado al veterinario varias veces y no ha encontrado el veterinario una causa real y finalmente el animalito aquel ha seguido con su problema. Cuando el doctor vio la parte de la fortuna que está aquí, exactamente aquí donde yo estoy señalando, en la casa 7, que la casa 7 es la 2 de la 6. La 6 es la casa de la perra y la 2 la casa de su alimentación. Así que el núcleo, el asunto más importante, según el doctor Oliveira, es la alimentación. Yo diría, es lo que hay que ver. Es el punto, la alimentación, el punto de donde se restablece el equilibrio de la salud de la perra. Efectivamente, el doctor avanzó en la posibilidad real de lo que le decía la carta, que le cambió la alimentación en su totalidad a su perra y efectivamente en pocos días se restableció la salud de la perra. ¿A qué conclusión podemos llegar? Tenemos que llegar necesariamente a una conclusión que dice cualquier significado que sea
totalmente contrario a esa promesa de la fortuna material, del éxito. No, esa es una conclusión. La parte de la fortuna es algo que realmente surge de un entendimiento producto de la observación correcta, que finalmente se logra como un buen equilibrio. Digámoslo entonces, el perfecto equilibrio de ese tema donde esté, de la casa donde esté la parte de la fortuna, esa es la verdadera fortuna. Y la fortuna no debe ser algo que caiga del cielo, simplemente capricho de los dioses y hoy estamos llenos de fortuna, de dinero. No, nada de eso. La luna y el sol son las bases que crean y sostienen la vida en la tierra. Por ende, el parte de fortuna muestra el sentido, fundamento de la vida. Estamos frente a lo más importante, la vida misma, y eso lo estamos reflejando dentro del concepto de parte de la fortuna. Ya para terminar, quiero hacerles una recomendación, un par de recomendaciones a todos. Quiero recomendarles de manera amable este libro titulado Astrología Hermética de nuestro colega y amigo Eduardo Gramaglia, que estuvo ayer justamente por acá. En el capítulo 8, que inicia en la página 159, pueden ustedes adentrarse en ese compendio que ayuda a clarificar eso que yo les mostré como los 7 pilares de la evolución espiritual. Eduardo logró de manera magnífica fusionar no solamente los conceptos de Albiruni, Valen, Bonatti con su disertación y nos dejó en un punto donde podemos tomar partido propio. Yo lo recomiendo de verdad para todo aquel que esté interesado en estudiar a fondo las partes ARA. Y esta segunda recomendación la hago para todos aquellos que hayan quedado interesados en esos casos que he publicado, exceptuando el primer ejemplo y el ejemplo 12, los 10 restantes están incluidos dentro de mi libro. Este es mi 10º libro de astrología horaria, titulado Presagios del Cielo. Allí pueden encontrar esos mismos 10 ejemplos más 40 más, 50 en su totalidad, y van a ver todo ese proceso, cómo se gesta la pregunta, el enfoque, los análisis, hasta alcanzar una respuesta, y finalmente la comparación con la realidad. Presagios del Cielo. Muchísimas gracias, Quedémonos, Giovanni. perdón, Albert, quedémonos con esta frase y Bueno. acabamos. Quedémonos con esta frase. Dan Rouillard nos dijo, la astrología es un lenguaje, si lo conoces, el cielo te hablará. Esta es los datos de ubicación de Giovanni. Muy bien, Giovanni. Amigos, muchas gracias. Les quedo inmensamente agradecidos. Gracias por su atención. Un abrazo desde Colombia. Hasta pronto. Muy bien, Giovanni. Pues ha sido un auténtico placer, una muy elocuente intervención y siempre es un gusto seguir tus argumentos, la verdad. Es un prodigio de claridad y de hermosura. Tienes muchas preguntas y vamos un poco adelantados, con lo cual me da la impresión de que a lo mejor podemos abusar de tu compañía y de tu agradable expansividad, ¿de acuerdo? Para responderlas. Entonces, bueno, lo primero que te pregunta Lopo City es, ¿cree usted, señor Londoño, que el cambio en la comprensión general de lo que es el lote de la fortuna se debe a la sobrevaloración sobre todas las cosas que le damos al dinero en la modernidad? De acuerdo. En algún momento la forma de vida del hombre se transformó de una vida completa, en cierta manera, a una vida llena de necesidades. Y en algún momento la creación del dinero también influye para que nuestras sociedades se conviertan en lo que hoy tenemos. Yo diría que en algún momento efectivamente se perdió el sentido real de la parte de la fortuna y se ha acomodado de una manera tal vez casústica o tal vez acomodada, fácil, frente a algo que quiere reflejar como un derecho propio a ser feliz. Yo casi que me creo la historia de que la parte de la fortuna aparece para demostrarnos dónde está mi felicidad. Yo diría más bien, la parte de la fortuna está para mostrarnos el camino que conduce a esa felicidad, pero no para recibir la felicidad o la abundancia, la prosperidad simplemente porque he nacido. No,
es un camino de aprendizaje. Así que entonces, la valoración de la parte de la fortuna como dinero, como fortuna material, debe ser consecuencia con algún equívoco, porque desde siempre la hemos visto como integrada a la condición de importante de la vida del ser humano. Es que allí les mostré, en la parte de la fortuna no existe ninguna fortuna, existe el sol y la luna, los dos elementos prioritarios para la existencia en nuestro planeta. Quitemos el sol, quitemos la luna, ¿a dónde nos vamos a ir? No, estamos hablando de algo que se define como una prioridad, como un argumento valioso de mi existencia. Gracias, Giovanni. También pregunta Yarib García Rodríguez. Giovanni, ¿cómo se interpreta cuando las partes de la fortuna e infortunio aparecen en la misma casa o signo? Muy buena pregunta. Sí, esa posibilidad existe siempre, ¿no? Bueno, habrá que mirar entonces, primero, pues, definir a fondo si la parte de la fortuna está en un signo dentro de la casa X y el infortunio está en el siguiente signo dentro de la misma casa. Bueno, a menos de que alguien use casas de signos enteros, creo que no va a tener esa dificultad. Yo siempre he sido partidario de sistemas de casas tipo plácidos, así que entonces siempre me voy a encontrar con la posibilidad de que dentro de una misma casa hayan planetas en un signo y otros planetas en el signo que continúa dentro de esa casa. Pensemos en un detalle fundamental. Si se da el caso de que el infortunio y la parte de la fortuna estuvieran, exageremos, en el mismo signo, es posible que entonces ambos tengan por dispositor el mismo planeta. Diría yo que entonces la casa donde se ubicase ese dispositor es el punto a través del cual vamos a entender la importancia de ese juego conjunto de mala suerte y buena suerte, por ponerlo de una manera. ¿A cuál le damos prioridad? ¿Eh? Mira, por ejemplo, retomando, no sé si la memoria alcance, en el caso que yo acabo de explicar como caso número 1, Júpiter estaba en Leo. Y eso quiere decir que Júpiter, así, abiertamente, ama al Sol, ayuda al Sol y odia a Saturno. En Leo, Saturno no está bien acomodado. Quiere decir lo anterior entonces que la casa regida por el Sol es una casa que se ve beneficiada por ese Júpiter. Y las casas regidas por Saturno van a tener complicaciones. De tal suerte que si el personaje de nuestra carta hace un préstamo para beneficiar a la esposa que está representada por Saturno en la casa 7, está claro que entonces allí hay tendencia a enredarse, a complicarse. ¿Cómo complicarse? Bueno, puede que finalmente el préstamo no solucione el problema de la esposa y ahora se quedó con el mismo problema y una deuda bancaria. Peor el caso que la esposa se separe y se vaya y simplemente lo ha dejado no solamente solo, sino con una deuda. Es que esa es la ventaja del dispositor, que el dispositor sí puede tener dignidades esenciales y accidentales. Y ahí es donde está la clave. Entonces, en el caso de la pregunta, yo lo único que puedo decir es, tengo que revisar a fondo el caso y mirar dónde están los dispositores. ¿Qué están haciendo? Porque es que la ubicación de la parte me invita a ver, me invita a saber que allí hay una cosa que yo tengo que observar con atención. Y el dispositor, como dije, me muestra la forma como debo proceder. Si fue Júpiter, bueno, allí hay cierta facilidad, sí. Si fuera Saturno, pues ya entendemos que hay más seriedad, más respeto, más disciplina. Hay que tomarle las cosas con un criterio y una madurez impresionante. Entonces, solamente puedo atender diciendo, hombre, hay que mirar los dispositores porque en últimas son la clave de la interpretación de cada una de las partes. Muy bien. A ver, también indica, Jorge Tito dice que he visto que usa el regente tradicional para determinar el dispositor. ¿Existe algún escenario donde se deba usar el regente actual o siempre se usa el regente tradicional? Ok, que bueno, esa pregunta es consecuente con nuestro congreso, ¿no? Estamos hablando de un congreso de astrología tradicional clásica, donde lógicamente la existencia como elementos dentro de la carta de Urano, Neptuno y Plutón es mínima, es cero, si se puede decir.
Nosotros usamos efectivamente el sectenario, donde solamente existen los 7 planetas y a partir de ellos configuramos todas las posibilidades. Y Ana dice, buen día, gracias por la claridad y la sencillez, por entender más acerca de parte de la fortuna. ¿Cuál es su perspectiva cuál es tu perspectiva de esta casa, tu perspectiva si está en casa 12, dado su carácter maléfico? Ok, qué buena esa pregunta, me gusta porque efectivamente en lo clásico se juega mucho con aquello de que hay cosas buenas, benéficas y cosas maléficas. De pronto ahora en el modernismo pretendemos que todo es color de rosa y bueno, a veces fallamos por eso. Bueno, la casa 12 efectivamente sí representa aquellas situaciones que en lo común se salen de mi control, que por lo común son aquellos asuntos que yo no puedo manejar con facilidad. Si yo tengo la parte de la fortuna en la casa 12, pues bueno, yo me sentiría feliz de ver que efectivamente la persona entiende ese proceso a través del cual podría perder la libertad. La casa 12 es las prisiones. O sea que si tenemos la parte de la fortuna dentro de la casa 12, el acto afortunado es no perder la libertad, bien por secuestro, bien por asuntos de delincuencia, en fin, no sé. Pero la casa 12 nos invita a tener conciencia de que en el fondo estamos atados a algo. La casa 12 es como un amarre y es un amarre que yo no me puedo soltar fácilmente. Así entonces, esas vidas de aquellos seres humanos donde están atados a cosas que no se pueden soltar. Algunas de esas cosas podrían ser situaciones como, por ejemplo, un padre enfermo que requiere de cuidados y asistencia permanente y entonces el hijo tiene que quedarse cuidándolo hasta que él se muera. Y en ese lapso de tiempo pueden pasar 20 años, 25, 30. Digamos que no tener lastres de la casa 12 es el acto afortunado, pero ese acto afortunado sigue siendo producto de observar realmente la condición misma de lo que dice esa carta, porque es el reflejo de mi vida, y buscar el equilibrio. Si en el ejemplo que me están planteando, la parte de la fortuna está en la casa 12 y el dispositor está en la casa número 10, yo podría pensar como una posibilidad de que él podría ir a la cárcel por asuntos de su misma profesión. Hoy en día, ¿cuántas personas están recluidas en una prisión por asuntos de delitos en su mundo público profesional? Siguiente pregunta, por favor. Ya. Su opinión acerca de la fórmula para sacar la parte de la fortuna para cartas diurnas o nocturnas. ¿Cuál usted recomienda? Bueno, mira, yo me alineo con la opinión del maestro John Crowley, donde él ilustra de que hay una fórmula estándar, ascendente más luna menos el sol. Él habla de un continuo, o sea, los astros, el sol y la luna tienen una continuidad, ellos nunca se detienen, nunca dejan de ser, el sol nunca deja de ser el sol porque estemos de noche. Lo cierto es que la conclusión a la que yo me adhiero es, solo uso la única parte de la fortuna, perdón, la única fórmula de la parte de la fortuna tal cual la mencioné allí en la conferencia. No uso, no convierto la parte de la fortuna, invierto el sol y la luna en la noche. No, de noche o de día para mí es exactamente igual la misma fórmula. También pregunta para saber en qué caso está, se toman los 5 grados de Ptolomeo, en el caso de que están los grados de la siguiente casa en horaria y en natal. Bueno, no puedo precisar exactamente en este momento el texto, me apena no poderlo hacer, pero sí tengo claro es que todo planeta que esté a 5 grados antes de una cúspide y en el mismo signo de esa cúspide actúa dentro de la siguiente casa. Si está a menos de 5 grados, 4 grados, 3 grados, pero en signos diferentes, allí no tiene influencia sobre la siguiente casa. Esa es la conclusión, o sea, ese es mi parecer y le ofrezco de nuevo disculpas a la persona que ha solicitado el libro donde pueda estar eso. En este momento no lo tengo presente en mi memoria. Muy bien. Hay una pregunta muy larga hecha por Silvio. Tenemos todavía 5 minutos, entonces no la voy a trasladar a Giovanni.
además tiene varios Albert, puntos. Albert, Sí, perdón, discúlpame. Allí al final de mi conferencia quedó la dirección de mi correo electrónico, ceprinas@yahoo.com y de mi Facebook. El señor Silvio puede enviarme la pregunta allí a mi buzón, a mi correo electrónico, y yo con todo gusto me comprometo a darle una respuesta. muchas gracias, Giovanni. Dice Waldo Pérez, señor Londoño, ¿es necesario sacar la parte de la fortuna para cartas diurnas y nocturnas por separado? No, Bueno, no, es un no, poco. no, absolutamente no hay necesidad. Y bueno, y indica Sofía, perdón por la pregunta, si el dispositor fuera un planeta retrógrado, por ejemplo, un Júpiter retrógrado. Bueno, la retrogradación está considerada como una debilidad para el planeta y se puede traducir como algo que no está funcionando correctamente. Creo que allí entonces podríamos pensar en que hay un poco más de dificultad para lograr el equilibrio. En el ejemplo que les expuse, Júpiter está fantástico, ¿no? Júpiter está angular, Júpiter está con dignidad, en fin, Júpiter está bien. Y además es Júpiter, ¿no? O sea, que valga la pena, pues claro, es muy beneficioso. Pero es un Júpiter con beneficios. Si ya hubiese ocurrido que Júpiter tuviese retrogradación, estuviera no en Leo, sino que estuviera, por ejemplo, digamos que Júpiter estuviera en Virgo, allí tendríamos dificultades y allí el equilibrio es difícil de lograr, que eso es finalmente lo que yo puedo observar en la cotidianidad de la vida. Gente que aún sabiendo, mira, tienes que tomarte esta medicación, por favor, tienes que tomártela, o si no, no te vas a recuperar nunca. Y la persona igual no se toma la medicación. Mira, si sigues en esa actitud, en ese comportamiento, te van a botar de la empresa. Igual, él sigue con los problemas en la empresa, pues igual lo botan. ¿Cuánta gente que está en el mundo de la drogadicción, del alcoholismo, lo sacan de allí, vuelve y recae, vuelve y lo sacan, recae una y dos, tres veces? Esa es una señal de un planeta con problemas, con serias dificultades, y la verdad es que nosotros los seres humanos somos muy blandos para asumir los compromisos o las lesiones que nos invitan a tomar los planetas con problemas en la carta natal. Hablo de los planetas que están con mala dignidad esencial y, por supuesto, con mala dignidad accidental. Muy bien, Giovanni, pues nada, pues fue un placer. Te vamos a tener, pero bueno, hemos disfrutado mucho de tu compañía durante un periodo más largo que el resto de las ponencias. Ahora vamos a hablar después con Adolfo Jerez, y bueno, estás emplazado para nuestra charla después de su ponencia. Un abrazo, hermano. Albert, Dios te pague, hombre, muy amable y muy queridos ustedes por tenerme en cuenta. Hasta pronto y buena suerte para todos. Siempre en casa, los astrólogos, ya lo sabes, y aquí en el Congreso, para nosotros, pues una persona pues muy valiosa, que queremos mucho. Gracias, muy querido de tu parte. Muy bien.